este momento de presentación de las conclusiones del barómetro, lo llamamos así. Todos los que estáis aquí sabéis muy bien lo que es ERE, nadie entiende que es expediente de regulación de empleo. Todo el mundo estáis aquí especializados, entendéis que se trata de enseñanza de la religión en la escuela. Entonces, con algunos de vosotros ya hace un tiempo venimos consultando, venimos encuestando, venimos dialogando con vosotros para percibir, para analizar, para investigar cuál es la tendencia de los profesores de religión en activo. Aquí estáis la mayoría de la pública, en España hay más de 13.000 profesores en la pública y también en la concertada. También hay más de 40.000 profesores de religión en la concertada. Por tanto, estamos investigando a un colectivo más amplio, seguramente, de lo que la sociedad piensa. Igual este es un primer mensaje a dar en la sociedad. Y cuando digo la sociedad empieza por vuestros claustros. Cuando tomáis café y cuando tomáis una cerveza y cuando estáis con los compañeros, igual procede que no piensen que sois los últimos de la fila, que no sois el cura y la monja de otro tiempo, sino que sois parte de un colectivo profesionalizado, titulado, preparado, estáis actualizados en pedagogía, estáis actualizados en teología y formáis parte, sobre todo, que el tamaño importa, de un colectivo grande. He dado dos cifras y a este colectivo nosotros estamos investigando permanentemente y tomando el curso. Lo que hoy vamos a presentar es una encuesta. Algunos estuvisteis el 29 de mayo, finalizaba el curso y el tercero de los seminarios del Observatorio de la Religión en la Escuela analizó precisamente, decíamos en ese momento, comenzó a analizar cómo habían sido los 2 primeros años de implantación de la última reforma educativa, la Loyola. Allí participaron representantes de todas las religiones, del Islam, de los protestantes, de los propios judíos, estaba el representante del budismo. Allí empezamos un análisis y allí, sobre todo, dijimos, vamos a empezar un análisis en el que queremos que los protagonistas sean los profesores. Por eso, aquel acto, aquel evento, aquel seminario, que está la grabación íntegra en la página web del Observatorio de la Religión en la Escuela, por si alguien lo quisiera ver, en aquel momento solo iniciamos el análisis y dijimos, vamos a dar la palabra a los profesores. Y durante el mes de junio hicimos la encuesta, cuyos resultados hoy vamos a presentar. Metodológicamente es lo que en el sector se conoce como encuestas flash, como rápidas, como ágiles, y los resultados que vamos a presentar, ya quisiera yo que fueran flash, por lo rápido y lo ágiles, pero voy a ser un poquito pesado. Hay muchas cifras, hay bastantes cuestiones a destacar. Me voy a contener para que os vayáis a ver el fútbol tranquilamente a tiempo, pero sí que vais a tener a disposición, ya está a disposición vuestra, en la página del Observatorio de la Religión en la Escuela, podéis acceder al informe íntegro, que es una versión didáctica que se lee con cierta facilidad y con cierta agilidad. Entonces, bueno, pues lo que vamos a presentar es estos resultados de esa encuesta, que os he narrado un poquito de dónde viene, para pulsar cómo va la religión en la escuela con esta reforma. Aquí estáis también algunos estudiantes míos finalistas del magisterio. Para un profe es emocionante que sus alumnos de magisterio de cuarto de La Salle hayan estado esta mañana conmigo y vuelvan por la tarde también a ver qué pasa en el sector en el que ellos van a trabajar el próximo curso, ojalá, y alguno ojalá en religión, en la pública o en la concertada, o en educación especial, que está Patricia que trabaja ahí en educación especial para la religión. Veo a mucha gente que os podría nombrar. Así que gracias por estar aquí, a los que habéis trabajado esta mañana, en primaria, en secundaria. Gracias a los que estáis estudiando vuestro último curso. Y vamos a presentar estos datos que tienen que ver
con el estado actual de la clase de religión. También, uno de los objetivos que teníamos antes de entrar en materia es pulsar la valoración y pulsar dónde están las dificultades, los problemas y dónde están las fortalezas. El estudio va a revelar algunas debilidades muy severamente y el estudio va a revelar algunas fortalezas. Con ello delante, queremos, desde luego, impactar, queremos influir, no sé si lo conseguiremos, pero os aseguro que queremos impactar, ese es el objetivo de la investigación, impactar también no solamente en la percepción social, cultural, mediática que hay sobre la clase de religión, sino que queremos también impactar en la política educativa. Se avecina, no es que haya todavía nada en el horizonte, no se ha visto a tierra todavía, pero se avecina una reforma educativa. Ya sabéis que esto se lleva mucho en España. Los que trabajamos en esto, y algunas caras veo, hemos trabajado con la LOCSE, hemos trabajado con la LOCE, hemos trabajado con la LOE, hemos trabajado con la LOMCE, estamos trabajando con la LOMLOE y antes de la jubilación nos quedan unas cuantas. No os quiero decir nada a los que todavía no habéis empezado a trabajar. Así que no es un buen síntoma tantos cambios de leyes, pero cuando cambian las leyes, la asignatura de religión siempre es un tema mediático. No es importante, yo no creo que sea una cuestión tan importante. Estamos hablando de una María, estamos hablando de una asignatura que es un poquito periférica en los conocimientos esenciales que la escuela debe proporcionar a los futuros ciudadanos. Pero no necesitamos más. Los profesores de religión sabemos que no necesitamos ni estar en el centro ni tener un tamaño gigante para saber que estamos proponiendo aprendizajes invisibles pero esenciales para el futuro de nuestras generaciones. Y de hecho, la experiencia nos dice, en el último estudio de Lore también lo vimos, que los antiguos alumnos de religión, cuando les preguntamos, recuerdan, no solo recuerdan bien, sino que valoran esos aprendizajes de una asignatura María, que no valía para nada aparentemente, pero cuyo impacto formativo acaba siendo quizá más importante que las asignaturas que aparecen aparentemente como fundamentales. Por tanto, aquí hay aprendizajes que no creo que vayamos a convencer a los políticos de esto, ya os digo que no, hemos fracasado muchas veces, un fracaso más tampoco pasa nada, porque las convicciones no se someten a fracaso, las convicciones se mantienen, las tuvimos, las tenemos y las tendremos, y con ellas construiremos y participaremos en la construcción social de toda la diversidad en la que vivimos y en la construcción también de la escuela. La escuela no está predeterminada. La escuela será lo que nosotros queramos que sea. La escuela será lo que vosotros queráis que sea. Y por eso la llamada es a que no dejéis que piensen por vosotros. Mis alumnos de cuarto lo oyen en clase permanentemente. Y a los profesores que estáis también haciendo formación con nosotros, también me lo habéis escuchado. No dejéis que piensen por vosotros ni en el instituto, ni en el colegio, ni en la universidad. Pensad vosotros y aportad vuestra visión de la vida, porque seguramente vuestra visión de la vida enriquezca más de lo que pensáis la vida de otros. A mí me enriquece trabajar con mis alumnos, me enriquece trabajar con mis profesores, con vosotros que sois profesores. Por tanto, este es un tema importante. Bueno, pues hecha esta introducción, vamos a intentar presentar el Erebarómetro, que es a lo que veníamos. Fijaos que desde el punto de vista de investigación, hasta ahora, sobre la clase de religión, solo había 3 referencias en España en los 50 años que llevamos clase de democracia. Mitad de la vida para algunos de los que estáis aquí, Pero solo había habido 3 estudios. El primero que hizo la Conferencia Episcopal en 1998, no hizo más, no sé si porque no quería saber más,
El segundo, que ya hizo con el patrocinio de la Fundación SM, lo pude escribir, lo pude hacer en 2010. En 2020, ya bajo el observatorio que funciona desde hace 5 años, también patrocinado por la Fundación SM. Y fijaos que ahí tenéis las 3 portadas de los 3 libros y también el número de encuestas, cómo hemos ido madurando. Lo que ahora quiero deciros es que para la investigación en enseñanza de la religión y su profesorado, a partir de ahora contamos con una nueva referencia que va a aparecer, que es el ERE-barómetro. Nace desde el observatorio, nace empujado por la Fundación SM, tiene otros educobarómetros, tiene otros observatorios para, con la investigación, mejorar la escuela, cuidar la escuela, cuidar a nuestros alumnos, que para eso estamos aquí, para cuidar y promover, promocionar, empoderar, poner en vivir a nuestros alumnos y alumnas. Pues a partir de ahora, ojalá, con vocación de continuidad, tendremos este ERE-barómetro que podrá pulsar algunos temas monográficos que vayamos viendo, ¿no? Estamos ya definiendo cómo queremos que sea el de 2025 y luego os pediremos ayuda para que respondáis a la encuesta. También os invitaremos a la siguiente presentación y así. Bueno, pues voy a pasar a comentar en una diapositiva que pone impacto, aquí está, los 5 grandes temas que el informe toca. No os asustéis por el tiempo, porque lo voy a poner aquí al reloj para recordarme. De los 5 grandes bloques de preguntas que hacíamos, os voy a comentar algunos datos. Como todo el informe está a vuestra disposición, que para eso es un trabajo de fundación, para ponerlo todo en abierto al servicio de toda la sociedad, de los profesores, pues lo que no diga lo podréis luego encontrar. Y entonces, ¿qué os voy a contar? Os voy a contar que hemos preguntado a los profesores de religión, nos han respondido en la ficha técnica, aparece algo más de 2000. Hay también respuestas por comunidades autónomas. Yo no voy a comentar porque nos perderíamos en la comparativa, pero vais a tener algunas gráficas en las que hay comparativas importantes por comunidades autónomas y cuando se estudie esta investigación por comunidades autónomas, estoy seguro que cada comunidad autónoma va a poner sus gafas a mirar los datos de su propio territorio, de su propio entorno, como es lógico. Yo aquí esto lo voy a editar. Y siempre también hay variables por etapa, de profesores de infantil y primaria, profesores de secundaria y bachillerato, y también hemos segmentado la variable de centros públicos y centros concertados o de titularidad privada. Entonces, con esas variables hemos hecho 5 grupos de preguntas. La primera tiene que ver, nos vamos un poquito por delante, Ana, ahí, perfecto. La primera tiene que ver con la valoración de las novedades, las aportaciones pedagógicas de la LOMLOE. Fue una ley que se aprobó en 2020, no vamos ahora a recordar, porque esto ya lo hice en el seminario del 29 de mayo de 2024. Se aprobó en 2020, tardó tiempo en desarrollarse, en 2022 empieza a implantarse y en 2024 se concluye la implantación. Por tanto, estábamos en la fecha en la que todas las enseñanzas de la LOMLOE se han implantado ya, desde infantil y hasta bachillerato. Por tanto, era el momento de pulsar por dónde van las opiniones del profesorado. Había que separar, teníamos una hipótesis que el estudio confirma, había que separar la cuestión pedagógica que aporta la reforma educativa, que tiene mucho que ver con Europa, de la cuestión legislativa sobre la clase de religión, porque ya en nuestra hipótesis intuíamos que hay aportaciones positivas en la pedagogía de la LOMLOE, en las competencias clave, en ese enfoque de metodologías activas, y eso contrastaba con algún mal trato que la LOMLOE hace de la clase de religión y su profesorado. Entonces no queríamos meter todo en el mismo paquete.
Hemos intentado separar, hemos preguntado y las respuestas confirman que lo que nosotros intuíamos en nuestras hipótesis se confirma, ¿no? Entonces, esas son las dos primeras cuestiones. La primera, la pedagogía de la forma educativa LOMLOE. La segunda, la legislación de la clase de religión en la LOMLOE. La tercera tiene que ver con el currículo de religión. El currículo de religión, algunos fuisteis protagonistas en todo el proceso participativo en el que se elaboró del 2021 al 2022. Por primera vez en la Iglesia en España fue un proceso participativo de elaboración del currículo de religión católica, y el currículo suponía por lo menos se dejaba afectar y asumía todas las claves pedagógicas del alumno. Era un riesgo y tenía sus dificultades. La teología dialogó con la pedagogía y fue capaz de articular el resultado de ese currículo, que también hemos sometido a juicio de los profesores 2 años después de su publicación y de su implantación. Ese es el tercer dato. Y luego hay como 2 apéndices, el 4 y 5 son muy breves, porque tienen que ver con el estado de ánimo de los profesores. Seguro que os suena en vuestros centros y en la propia universidad que cada vez hay más gente preocupada por la salud mental de la población, de las nuevas generaciones, pero en los profesores esto tiene un impacto especial, porque nuestros alumnos que tienen un olfato especial perciben enseguida cuando el profesor está motivado y cuando no, cuando el profesor está depre y cuando no. Lo sabéis por experiencia que los alumnos tienen ese olfato, que es estupendo que lo tengan y es estupendo que nos lo hagan saber. Bueno, hemos preguntado precisamente por el estado anímico de los profesores de religión. Os daré solamente algunos datos para concluir. Y el último tema es una conclusión general, que solo hay una pregunta. En estos 2 años, la enseñanza de la religión en la escuela ha mejorado o ha empeorado desde el punto de vista de aplicación de la LOMLOE, no desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje, que no son objeto de nuestro estudio. No sabemos todavía si eso va hacia arriba o hacia abajo. Hay otros estudios más grandes que el observatorio hace y que ahí podemos un poquito percibir tendencia si los aprendizajes son sólidos o no, si vamos hacia mejor o estamos estancados. Pero el barómetro que presentamos no entraba en esa profundidad. Bien, pues entonces, siguiendo estos 5 puntos, voy a entrar en la primera, que sería la valoración de las novedades pedagógicas. ¿Qué hay detrás de estas novedades pedagógicas? Ahora vais a ver 4 diapositivas que seguro os suenan. Solamente son para el impacto vital. Vamos a hablar del marketing. Impacto vital no, impacto visual. Vamos a hablar de la LOMLOE. Vamos a hablar del espacio europeo de educación superior. No, de educación superior tampoco. De educación, simplemente porque no afecta a la universidad. Esto tiene su importancia, lo hemos explicado tantas veces que alguno ya dice, otra vez lo va a contar. No lo voy a contar. Solo voy a recordaros que si hubiera otra reforma, cuando haya cambio de gobierno, que seguramente habrá una y otra cosa, si hubiera una reforma, hay cuestiones pedagógicas que no podrán cambiar. Por eso nos interesaba mucho diferenciar las preguntas al profesorado sobre estas cuestiones, porque vienen de Europa. Y entonces, igual que la LOMLOE se ha visto obligada a asumir el espacio europeo de educación 2025, la siguiente reforma tampoco podrá salirse del espacio europeo de educación 2025. Y luego los materiales que hemos ido publicando para apoyar al profesorado, tanto este como estos materiales, que algunos los conocéis, era para aplicar esa pedagogía. Pues bien, primer dato que yo quiero compartir. Hemos preguntado, y no voy a perder tiempo, en la primera de las 4 conclusiones, la siguiente es si están implantadas las enseñanzas LOMLOE. Empezábamos con una pregunta fácil. El 96% prácticamente nos dice que sí, que están implantadas total o parcialmente, y totalmente el 91,5%, que es el gráfico. Si viéramos por comunidades autónomas, y ya os he dicho que no me iba a detener, es verdad que hay comunidades autónomas en las que hemos percibido
que la reforma estatal todavía no acaba de llegar. Por ejemplo, en Cataluña y el País Vasco sorprende que el porcentaje quede en el 70%, mientras que todas las demás están por encima del 90%. Pero no nos vamos a detener ahí. Pasamos porque me interesa ver, cuando decimos novedades, ¿a qué novedades me refiero? Me refiero a tres grandes novedades pedagógicas. El enfoque competencial de los currículos, no solo de religión, la propuesta del perfil de salida, que era una radical novedad de la LOMLOE, y la propuesta curricular de situaciones de aprendizaje. A estos tres conceptos, que enumero para que no haya dudas, son a lo que denominamos novedades pedagógicas de la LOMLOE. Y sobre ellas hemos preguntado. Y entonces, podríamos pasar a una diapositiva que es la 1.4, un poquito más. Ana, gracias, más. Ahí, porque esta es una pregunta resumen de esas cuestiones que hemos investigado. Y quizá no merece mucho más la pena que nos detengamos aquí. Aproximadamente la mitad del profesorado considera que estas novedades han mejorado poco el sistema educativo. Sin embargo, las valora bien, pero ha mejorado poco, aunque hay un grupo que sí que cree que ha mejorado bastante o mucho, ¿verdad? Eso es evidente que sí. No vamos a entrar en datos por titularidad, no vamos a entrar en datos por etapa, aunque aquí en infantil y primaria, porque estáis un buen grupo de profesores de educación primaria, no había positivos más adelante, vais a ver cómo son más positivos los resultados de infantil y primaria a la hora de valorar el impacto de la LOMLOE. La siguiente. Esta es porque es por etapa. Por etapa, ¿veis? Ese moradito en infantil y primaria es más grande porque la valoración es más positiva que los de secundaria. Pero bueno, no vamos a detenernos mucho más en esto. Vamos a la siguiente pregunta o al siguiente grupo de preguntas que tiene que ver ya con lo legislativo. Dejamos el primer punto que tenía que ver con las novedades pedagógicas. Perdonad que sea sucinto, pero todo lo tenéis en el informe. Vamos al segundo punto, en el que vamos a hablar de la legislación de la LOMLOE, y ahí nos referimos lógicamente a la aprobación de la ley, que enseguida vais a reconocer alguna de las que pasamos. Y la siguiente, porque ya veis, nueva pedagogía, pero vieja política, que lo que está adelantando es nueva pedagogía bien, vieja política adelanta que no va a ser tan buena. Y los datos empiezan a continuación. Ahí tenemos otras 4 cuestiones que tienen que ver con las dificultades. Aquí lo que aparece es cuáles son las novedades de la LOMLOE a la hora de regular la religión en la escuela. Hay una regulación que afecta sobre todo a la evaluación, a la alternativa y al horario. No afecta al currículo, es pedagogía. Afecta a esos 3 temas. Esos 3 temas emergen en el estudio, era nuestra hipótesis y así se confirma en la respuesta, emergen como las grandes dificultades de la religión en la escuela. Y por tanto, me adelanto, los 3 grandes temas de debate cuando haya una próxima reforma. Aquí está el meollo de la viabilidad de la religión en la escuela en las próximas décadas, porque aquí están los problemas. Si no se acometen los problemas, la viabilidad entrará en riesgo. Entonces, ¿cuáles las dificultades? Pues fijaos que 2 de cada 3 profes van a decir que la LOMLOE ha añadido alguna dificultad a la clase de religión. A este 66% se suman los que han respondido que añade una poca dificultad. Dificultad, pero poca. Si lo sumamos, nos vamos a un 87% de profes que denuncia que la LOMLOE
tienen mayores dificultades para la clase de religión. Y así, pues, si queréis, aquí, por decir, podríamos pasar a la siguiente, donde viene la variable de titularidad. Pues en la pública esto se percibe con mayor claridad. Ese color marrón, ese 43%, contrasta con el 22% de la concertada. En la concertada, lógicamente, el proyecto educativo protege en mayor medida los saberes religiosos. En la pública estamos en la intemperie y las dificultades se notan en mayor medida. Y también en la siguiente diapositiva, la variable de etapa, aunque no nos detengamos, pues vais a percibir como en secundaria los problemas de horario, los problemas de no alternativa, los problemas de que se puede ir a casa si no hacen religión, afectan gravemente en mayor medida que en primaria, que no parece de recibo que los alumnos se vayan si no hacen religión, pues se tienen que quedar en el aula. Por tanto, las dificultades afloran de muy distinta manera. En cualquier caso, hemos profundizado. Yo voy a dar los tres titulares y los tres porcentajes de las grandes dificultades, de esas tres dificultades de la clase de religión a juicio de los profesores. La principal dificultad es la falta de valoración. En la siguiente diapositiva vamos a ver, aquí vienen las tres en un conjunto, aquí viene el titular, la falta de valoración académica de la asignatura de religión que impone la LOMLOE es percibida por los docentes como la mayor dificultad. La falta de valoración se nota sobre todo en bachillerato, donde se está vaciando, donde estamos pasando en 2 años de un 35% a un 6% de alumnado matriculado. Esa es la gravedad del problema. No es una filosofía lo que estoy haciendo. Y además, ya teníamos un precedente. Ya nos pasó esto en la LOE. En 2006, cuando se aprobó la LOE, también la legislación era igual que ahora en perjuicio de la clase de religión. También teníamos un 30 y tantos y también nos quedamos por debajo del 10% en bachillerato. En secundaria se nota menos y en primaria apenas se nota. Pero, por ejemplo, la falta de alternativa, el horario cuenta, pero esta es la principal dificultad es porque nos vacía una de las etapas del sistema educativo de alumnos en religión. Porque en bachillerato, los alumnos que están en lo que tienen que estar, están en prepararse para la universidad. Porque eso les hemos vendido. El bachillerato prepara para la universidad. Y entonces les decimos que no se despisten. Y luego les ponemos una asignatura que no vale para preparar la seguridad. Pues entonces dicen que esto despista. Entonces aquí tenemos un problema. Bueno, también el porcentaje es del 87%. El 87% me sorprende todavía como alto que el 11% de los profesores todavía no lo vean como dificultad. Pero bueno, ahí tenéis una dificultad. Una segunda dificultad tiene que ver, no entro en etapas, no entro en titularidad. Vamos a ir a la segunda dificultad que ya tiene que ver con la reducción horaria de la materia. No en todas las comunidades autónomas, esto se nota. Creo que estamos nada después. En la anterior lo vamos a ver más claro. No, nada más. Aquí estamos. Titular. Vamos a dar solo titular. La reducción horaria es una dificultad para el 78% de los docentes. En Madrid, por ejemplo, esto se nota menos porque la Comunidad de Madrid, en su política educativa, ha mantenido el horario de la LOMCE. Tanto en infantil como en primaria, como en secundaria, como en bachillerato, se ha mantenido el horario de la LOMCE. Entonces, claro, los porcentajes cuando vamos a la comunidad autónoma son diferentes. Pero en el resto de comunidades autónomas se ha seguido la tendencia marcada por el Ministerio de dejar la clase de religión reducida a su mínimo horario, que la ley decía correctamente que era el mínimo horario, pero que las comunidades como Andalucía, Murcia, también han levantado ese horario mínimo porque tienen competencia para ello, pero si no se levanta ese horario, la clase de religión queda reducida a una hora semanal,
que si cae festivo, las 35 semanas de un curso escolar nos queda muy reducido y aparte que la relación, la intervención con el alumnado una vez a la semana no permite una interacción tan cercana como los profesores de religión estamos vocacionados a hacer. Y eso constituye una segunda dificultad. En porcentaje, 5 puntos menos que el anterior que hemos visto, pero es un problema. Y luego, la siguiente, tampoco voy a detallar más datos ni por titularidad ni por etapa. La siguiente y tercera y última dificultad tiene que ver con la desaparición de la alternativa. También aquí se va a notar, lógicamente, más en la pública que en la concertada y más en secundaria que en primaria, por razones obvias que tienen que ver también con la valoración primera que hemos hecho el recorte en la evaluación cuando los expedientes entran en concurrencia. Aquí, simplemente, la tercera dificultad, que es apoyada o valorada, apreciada por el 76% del profesorado, es que los alumnos que no hacen religión pueden hacer nada. Entonces, en la medida que van creciendo, desde infantil, primaria, secundaria, entre nada o religión, es lógico que el estímulo, es lógico que el sentido común sugiera hacer nada, porque a esas edades apetece más la nada que el algo. Y eso es lo que está ofreciendo el sistema educativo. Esas son tres grandes dificultades que no están hechas para mejorar la educación, que no están pensadas como bien educativo, que no están legisladas para que los alumnos mejoren. Están pensadas para que menos alumnos elijan religión. Y lo están consiguiendo. Por eso son tres dificultades evidenciadas y son tres dificultades que tienen que ser objeto de negociación directa en cuanto se pueda con la administración educativa para conseguir neutralizar esa legislación. Pues pasaría a la conclusión final de este segundo punto, que creo que, igual que decíamos que una buena parte del profesorado cree que, bien, el sistema educativo ha podido mejorar un poco con la pedagogía de la LOMLOE, lo que la LOMLOE ha hecho con la religión añade dificultades. Hasta el 87% cree que si sumamos pocas dificultades, bastantes o muchas, pues esa es la situación. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al tercer tema. Para vuestro consuelo, los dos últimos son muy breves, así que vamos ya más de la mitad. El impacto del nuevo currículo de religión católica. Aquí, lógicamente, vamos a hablar del proceso de elaboración del currículo, que ahora cuando veáis más o menos esas imágenes os pueden sonar, sobre todo a los que estuvisteis siendo protagonistas de aquellos debates. Hay alguna otra también que nos va a recordar. La propuesta de currículos que por primera vez se sometió a consulta pública. Todos los profesores de religión pudieron opinar sobre la propuesta de currículo antes de ser aprobada. Por tanto, quiere decir que fue un ejercicio eclesial, internamente eclesial, de sinodalidad. Ahora que la Iglesia Universal está celebrando el sínodo sobre la sinodalidad, esto fue un ejercicio de sinodalidad, porque la competencia sobre el currículo de religión católica la tiene la jerarquía de la Iglesia. Y hasta ahora la jerarquía de la Iglesia había hecho los currículos sin consultar a nadie. Y por primera vez en 2020-21-22 se elaboró el currículo sinodalmente, es decir, contando con la participación del profesorado. Por eso teníamos también interés en valorar esto que acabamos publicándose en el boletín y qué es lo que vosotros estáis enseñando y los estudiantes de la universidad en vuestra beca también los estáis preparando para ello. Entonces, aquí hay como cinco cuestiones que yo voy a comentar, 5 cuestiones que están en la siguiente aquí, 5 cuestiones que voy a comentar rápidamente. La primera pregunta era, siendo importante la pedagogía de la LOMLOE por sus novedades,
el currículo de religión está alineado con esas novedades. La respuesta luego la vamos a ver. La síntesis teológica había cambiado en este currículo respecto a los anteriores. Preguntábamos por ella. La cuestión pedagógica del currículo también se había renovado. Preguntábamos por ella. Y luego la pregunta para ir concluyendo esta parte era si este currículo mejoraba o no los anteriores. Y luego también hemos preguntado, pero os diré, aunque sea solo un dato, sobre la formación del profesorado sobre este currículo. Así que, a la pregunta si el currículo de religión está alineado con las claves pedagógicas, con las novedades pedagógicas de la LOMLOE, la verdad es que la mayoría considera que sí, que la pedagogía del currículo de religión es la pedagogía de la LOMLOE, por eso se valora bien la pedagogía de la LOMLOE y bien la pedagogía del currículo. A la pregunta segunda sobre la teología del currículo, pues aquí vais a ver que hay, si sumamos ese 43 y ese 15%, pues hay una aprobación por mayoría absoluta de los contenidos teológicos que propone el currículo, pero es verdad que hay un 27% en morado que está todavía dudoso o no acaba de percibir la síntesis teológica del currículo de religión. Eso se entiende porque el currículo de religión tiene una articulación de su teología muy diferente a la que hasta ahora estábamos acostumbrados y está buscando un poquito que esto sea percibido, actualizado por el profesorado. Esto se nota en la teología y eso se nota en la pedagogía, que va a ser la siguiente diapositiva. La pedagogía está en las competencias específicas de asignatura, mientras que la teología está en los saberes básicos, que ya sabéis. Aquí también, si sumamos ese mismo color marrón claro oscuro, también tenemos una mayoría absoluta que cree que la propuesta pedagógica del currículo de religión es aceptable, es positiva, y todavía queda ahí un porcentaje que cree que la asignatura de religión, los contenidos de la asignatura de religión están un poquito diluidos o desdibujados, que tendría que tener contenidos como más claros, por explicarlo rápidamente. Así pues, en síntesis y titular final, tenemos un 29% de los profesores que consideran que el nuevo currículo mejora significativamente al anterior, un 29%, no llega a 1 de cada 3, y un 42% dice que lo mejora todo, un poco. Si sumamos poco, bastante, mucho, es verdad que saldría una cifra bastante alta de profesores que perciben que el currículo elaborado por todos mejora al currículo elaborado por unos pocos. Pero el 16% de los profesores lo niega y cree que el currículo no mejora los anteriores. Por tanto, quiere decir que hay ese porcentaje. Y luego, para acabar esto del currículo, vamos a pasar a esta diapositiva que me interesa mucho porque va a ser una diapositiva de reconocimiento y agradecimiento. Porque hemos preguntado a los profesores de religión si han recibido formación permanente sobre el currículo de religión. Y de las delegaciones diocesanas han recibido formación un 75% de los profesores. Es decir, 3 de cada 4 profesores en los 2 años que lleva el currículo aprobado ha hecho formación sobre el nuevo currículo. Por tanto, es un dato que habla bien de los profesores, que habla bien de su actualización pedagógica y que habla bien de su compromiso por la mejora continua. El 75%, 3 de cada 4. En la concertada, este dato baja sustancialmente. Sobre el currículo de religión, quizás sobre otros aspectos de la pedagogía general de la LOMLOE, ha habido más formación, pero el currículo de religión solo ha sido actualizado en el 23% de los profesores.
Aquí la lectura, si queréis, es una pequeña debilidad que nos emerge, porque si en la consultada solo un 23% ha hecho formación sobre el nuevo currículo, o lo han tenido que estudiar ellos para actualizar, o lo están enseñando el nuevo currículo por la gracia, o están enseñando el anterior currículo y no se han enterado que ha cambiado. No voy a apostar porque es una hipótesis para resolver la ecuación. Pero fijaos, no solamente hemos preguntado y hemos hallado ese compromiso del profesorado de religión de la pública con sus delegaciones diocesanas de enseñanza, sino que en la siguiente vais a ver la satisfacción del profesorado con esa formación recibida. Claro, porque hacer formación es fácil. Vosotros habéis hecho mucha formación, los jóvenes no. Pero habéis hecho mucha formación. Veo a algunos que ya hacían formación hace 30 años y todavía vienen a hacer formación. Y estáis aquí sentados. No toda la formación es satisfactoria. Hay que atreverse a evaluar. Y aquí hemos evaluado. Pues el 82%, esta pregunta solo la podía responder el 75% que había hecho formación. No se desplegaba si tú contestabas que no habías hecho formación antes. Por tanto, es una respuesta real. El 82% del 75% dice que está satisfecho con la formación recibida. Bueno, es un dato positivo. Es un dato positivo. Yo no voy a entrar mucho más. Es verdad que cuando en la siguiente hemos preguntado sobre la formación que han impartido ya no las delegaciones diocesanas de enseñanza, las propias entidades titulares de los centros concertados, los porcentajes también varían. Pero bueno, yo subrayo el aspecto de las delegaciones diocesanas de enseñanza, primero porque trabajo en una, también está aquí el delegado diocesano de Madrid, y porque los delegados están especialmente preocupados por la formación de sus profesores. Y los datos avalan que se está haciendo bien. Bueno, terminamos con el estado de ánimo del profesorado de religión. Os decía, no era el objetivo más nítido de nuestro barómetro, pero como estaba tan de actualidad y había estudios tanto de la propia Fundación SN como de otras entidades sobre el estado emocional, la salud mental del profesorado de religión, del profesorado, todavía no de religión, nosotros que nos ocupamos de los profesores de religión, ahora sí, queríamos preguntar. Y hay un hallazgo importante en este aspecto. Ahora, con algún periodista que ha venido al principio, antes de empezar el acto, he tenido la oportunidad de comentar este dato. Me miraban con ojos, no sé si de incredulidad, pero es que el dato es positivo. Es positivo. Y nos permite comparar, que también lo voy a comparar con otros estudios del sector. Entonces, en el 4.1, en la diapositiva que empieza por 4.1, aquí están los resultados de un profesorado ilusionado con su trabajo. Es un profesorado que está ilusionado en un 38%. Bueno, no es mucho. Vale, 1 de cada 3, un poquito más, estamos con ilusión haciendo nuestro trabajo. Pero, a pesar de los problemas, me esfuerzo y a veces estoy ilusionado, sumamos un 41%. Y chicos, entre los del esfuerzo y los de la ciencia infusa, nos vamos al 80%, casi al 80% de profesores que están en un estado anímico óptimo. Y esto es un tesoro para la sociedad. Esto es un tesoro que acabamos de encontrar para la escuela. El 80% de los profesores de religión, de esos 40.000, de esos 13.000 en la concertada y en la pública respectivamente, está ilusionado con su trabajo. Me parece que estamos obligados a comunicar a la sociedad, que estamos obligados a comunicar en nuestros entornos sociales, también escolares, este dato. Porque este dato contrasta con
En esta diapositiva lo vais a ver, tranquilos que ya voy acabando. No hemos cambiado de diapositiva. En la siguiente vais a ver dos colores. El marrón, rojo, no sé qué, es el de religión, recordáis, 38-41%, y el moradito es el profesorado en general. Esta misma pregunta la hemos hecho igual que se ha hecho en otros estudios al profesorado en general. Ilusión en el profesorado en general, no, de religión, un 24%. Se abre una brecha de 14 puntos. Alguien tendrá que preguntar de dónde se nutre la ilusión. No es hoy el día oportuno. Cuando miramos el esfuerzo, las dificultades que no se nos ocultan, pero a pesar de ello seguimos ilusionados, de ese 41% de religión también hay una brecha a la baja respecto de lo que dicen los estudios que han investigado al profesorado en general. Un 24%. No voy a decir la mitad, pero casi la mitad. ¿Veis por qué había dicho que hemos hallado un tesoro? ¿Veis por qué en la escuela es un bien profesores ilusionados? Igual esto a los políticos no les gusta. A los que creemos en la educación sí nos gusta. Y a los que creemos en la enseñanza de la religión como un bien común sí nos gusta. Pero fijaos el siguiente dato. El siguiente dato. Y este va a ser el último. Lo voy a dejar aquí porque este es un dato tumbativo. Hemos preguntado al profesorado en general y al profesorado de religión en particular en el Educobarómetro y en el Elebarómetro, ambos promovidos por la Fundación SM. ¿Tú vives con distancia, con indiferencia, tu trabajo? Solo el 1% de los profesores de religión ha dicho que sí, que vive con distancia su trabajo. De los otros compañeros hemos hallado un 38% que ve con distancia su tarea educativa. ¿Son datos para pensar o no? No los penséis. No los penséis. Porque si los pensáis, podéis iniciar una revolución. Es mejor que no los penséis. Porque aquí la pregunta es, ¿de dónde nace la ilusión? ¿Cómo se neutraliza la indiferencia? En los dos primeros resultados y en el tercero, ¿no? Bueno, compañeros, pues creo que podemos acabar aquí con este dato, con este hallazgo de este estudio. 2 años de esta reforma educativa, hemos tomado el curso. Tenemos claro que hay una pedagogía de la LOMLOE basada en competencias que viene de Europa, que es positiva, que mejora el sistema educativo. Los profesores de religión nos lo confirman. Tenemos claro que la LOMLOE ha hecho una legislación para la clase de religión que nos perjudica por su reducción horaria, por la desaparición de alternativa, y porque cuestiona que la evaluación tenga efectos plenos. Está muy claramente diagnosticado el problema, las dificultades. Tenemos un currículo que nos sirve, que está bien, que está en línea con lo mejor de la reforma, no con lo peor, que es la legislación de la ERE. Y tenemos un colectivo de profesores que es un tesoro para la escuela y es un tesoro para la sociedad. A los que sois profesores, gracias. Gracias. Ojalá el nombre, yo no lo hago el nombre porque no tengo autoridad, pero habría que decir gracias en nombre de todas las familias cuyos hijos están en vuestras aulas. Porque tener un profe ilusionado es tener un alumno ilusionado. Nadie da lo que no tiene. Y a las familias seguro que les gusta tener a sus hijos ilusionados. Un profe ilusionado genera ilusión en sus alumnos.
Y, bueno, también enhorabuena a los que llegáis a la profesión docente, alumnos, alumnas de cuarto de grado de magisterio, que vais a acabar este año. No perdáis la ilusión porque os necesitamos. Jóvenes, pero sobre todo ilusionados. Porque algunos ya tenemos mucha edad. Mantenemos la ilusión, pero nos viene bien renovar con juventud, con vuestra fuerza, con vuestra frescura, la ilusión. Y entre todos estamos llamados a hacer el bien común de la educación en la sociedad. La educación no es otra cosa, sino un bien común. Y por eso el lema del observatorio de la religión en la escuela es que la religión sea un ciudadano del mundo, un bien común para todos. ¿Veis en el logo esa R que se diseñaba cuando alumbrábamos el observatorio? Era porque queríamos, soñábamos, queríamos contribuir a que lo religioso, la religión, la clase de religión, camine por el mundo sin pisar a nadie, pero con naturalidad, sin complejos, sin fanatismos. Y por eso, si la religión es una ciudadana del mundo, nosotros estamos mejorando el mundo. Al que no le guste, no tiene por qué compartir lo nuestro. Nosotros tampoco compartimos otras cosas y no es ningún problema. Así que la diversidad también religiosa, necesita de posiciones diferentes. Nos necesita a todos con nuestras convicciones. Os necesita con vuestras opciones diferentes. No renunciéis a las que ya tenéis, porque el mundo se perdería las vuestras y las está esperando. Gracias por vuestra atención y punto final.